Imagina por un momento el escenario más antiguo que describe la Biblia, el Jardín del Edén, un espacio perfecto donde la creación entera vibraba aún con la armonía pura del Creador. Todo seguía un orden impecable, hasta que, entre la quietud del paraíso, surge una figura inesperada, una serpiente. Pero aquí surge la primera pregunta incómoda. ¿De verdad se trataba solo de un reptil? Desde pequeños nos enseñaron que una serpiente habló con Eva y la engañó, pero ¿cuándo has visto una serpiente conversar? ¿Y por qué entre todas las criaturas fue precisamente una serpiente la que desencadenó uno de los eventos más trágicos de la historia humana? Lo que parece una escena sencilla encierra un misterio profundo, un secreto que ha permanecido oculto por siglos, porque ¿y si esa serpiente no era lo que siempre nos hicieron creer? Los textos antiguos, especialmente en hebreo, revelan pistas sorprendentes, pistas que cambian por completo nuestra lectura del Génesis. La palabra que hoy traducimos como serpiente tiene un significado mucho más amplio. Puede referirse a algo resplandeciente, luminoso, incluso a un tipo de ser espiritual, y ese detalle lo altera todo. Pero antes de llegar a esa revelación, debemos hacernos otra pregunta crucial. ¿Era el Edén únicamente un jardín físico o un punto donde el cielo y la tierra se tocaban? ¿Qué ocurrió realmente allí? ¿Quién era esta presencia que entra en escena? ¿Y cuál era su propósito? La respuesta se esconde en las líneas del texto hebreo, y una vez que la comprendas, tu forma de ver la historia del Edén y del mundo actual ya no será la misma. Una historia demasiado simple o incompleta. Desde la infancia nos han mostrado una versión casi infantil del relato. Un jardín hermoso, un árbol prohibido y una serpiente parlante ofreciendo el fruto. Dibujos, películas y catecismos repiten esta idea. Pero si piensas con cuidado, algo no cuadra. Las serpientes no hablan, no ahora, no antes, no jamás. En toda la Biblia, únicamente otro animal habló, la burra de Balaam, y solo porque Dios mismo le abrió la boca milagrosamente. Así que surge la duda. Si aquella serpiente fuera simplemente un animal, ¿cómo podía razonar, conversar y seducir? Incluso la maldición que recibe tiene un detalle inquietante. Te arrastrarás sobre tu vientre. Eso sugiere que antes no se movía así. ¿Caminaba? ¿Tenía otra forma? ¿O esta maldición es un lenguaje simbólico que encubre una realidad espiritual? Aceptar la serpiente como un reptil literal ignora el contexto espiritual del Edén. El Edén no era un simple campo con árboles. Era un espacio donde Dios caminaba entre los seres humanos. Los mundos espiritual y físico se entrelazaban, y entidades celestiales podían interactuar directamente con la creación terrenal. ¿Tiene sentido que un animal común haya sido el responsable de la caída más significativa de toda la humanidad? Algo no encaja. El secreto está en el hebreo original para comprender quién o qué era realmente la serpiente del Edén. Hay que mirar cómo la describe el texto original. Y cuando lo hacemos, encontramos algo revelador. La palabra hebrea nahash no solo significa serpiente, también puede referirse a un ser brillante, un espíritu resplandeciente o incluso una figura sobrenatural con conocimiento. Esto abre la puerta a una interpretación completamente distinta. No estaríamos ante un reptil cualquiera, sino ante una entidad espiritual disfrazada en un símbolo animal o describiendo su naturaleza y no su forma física. Y eso cambia toda la historia. Entonces, ¿quién era realmente la serpiente? Antes de responder, es necesario profundizar todavía más. Para entender la identidad de esa figura misteriosa, debemos examinar el papel del Edén como espacio espiritual, la naturaleza de los seres celestiales en el Antiguo Testamento
y el verdadero significado de Nahash en hebreo. Porque si la serpiente no es un simple reptil, ¿qué era? Un ángel caído, una entidad espiritual rebelde, un ser previo a la humanidad. La respuesta está por revelarse. Para entender qué ocurrió realmente en el Edén, es necesario regresar al texto tal como fue escrito originalmente. La Biblia nació en hebreo y cada palabra allí tiene capas de significado que a menudo se pierden cuando se traducen a otros idiomas. Y es precisamente en ese lenguaje antiguo donde aparece un detalle que puede transformar por completo nuestra lectura del relato de la serpiente. La palabra que aparece en Génesis para serpiente es NHSH, Nachash. Pero lo sorprendente es que este término hebreo no tiene un solo significado, sino 3 interpretaciones posibles según el contexto. Y cuando exploramos esos significados, queda claro que lo que enfrentó Eva no era un animal cualquiera. 1. Primer significado: serpiente literal. El sentido más básico de Nachash es el de una serpiente física, una criatura reptil que se arrastra. Este es el significado que se ha popularizado durante siglos. Pero aquí surge la duda. ¿El autor del Génesis quería que entendiéramos esto literalmente, o estaba usando una imagen conocida para describir algo más profundo? Porque lo que ocurre en la escena es demasiado complejo para atribuírselo a un simple animal. 2. Segundo significado: ser brillante, luminoso. El mismo término Nachash también puede describir algo resplandeciente, un ser que irradia luz o que se presenta de forma deslumbrante. Sí, la misma raíz hebrea que se traduce como serpiente puede usarse para hablar de un ser luminoso, incluso majestuoso. Esto abre la puerta a una interpretación intrigante. ¿Acaso la serpiente no era un reptil, sino un ser espiritual que se manifestaba de manera brillante y atractiva? Este detalle encaja mucho mejor con el desarrollo del diálogo, la astucia mostrada y el carácter seductor del encuentro. 3. Tercer significado: hechicero encantador, ser que manipula. Aquí es donde el texto da un giro sorprendente. En otros pasajes del Antiguo Testamento, palabras derivadas de Nachash se usan para referirse a encantamientos, prácticas ocultistas, brujería, actos de adivinación. Esto sugiere que la serpiente no era un reptil literal, sino una entidad espiritual con capacidad de persuadir, manipular y engañar. Ahora piensa en esto. La conversación entre Eva y la serpiente no suena a un diálogo entre un humano y un animal, sino a un debate profundo sobre conocimiento, autoridad y libertad. Eso apunta a un ser inteligente, astuto y espiritual. Culturas antiguas ya asociaban serpientes brillantes con seres sobrenaturales. Este detalle no es exclusivo del texto bíblico. En civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Canaán, se representaba a entidades serpentinas como guardianes del conocimiento oculto, seres rebeldes o criaturas que participaban en asuntos divinos. Muchas de estas figuras eran descritas como serpientes luminosas, con aspecto majestuoso y poderes sobrenaturales. Esto coincide exactamente con los otros significados de Nachash. Relación con seres caídos en la Biblia. La idea de que la serpiente del Edén era un ser celestial rebelde encaja con otros textos del Antiguo Testamento. En Ezequiel 28 se describe a un ser perfecto, radiante, lleno de piedras preciosas, que estuvo en el Edén antes de caer por orgullo. En Isaías 14 se habla de la caída de la estrella brillante de la mañana, un ser que quiso elevarse más que Dios, pero fue derribado. Ambos textos insinúan que la tragedia del Edén no fue causada por un animal, sino por un ser celestial caído y corrompido. Entonces, si no era una serpiente normal, ¿qué era? Para descubrirlo, debemos recordar algo clave. El Edén no era solo un jardín físico, sino un punto de conexión entre el cielo y la tierra. Era un espacio donde
seres espirituales podían manifestarse. Dios interactuaba directamente con el hombre y las fronteras entre lo visible y lo invisible eran delgadas. Si aceptamos esto, la escena cobra una nueva dimensión. La serpiente no era un reptil común, sino un ser espiritual que utilizó la figura de la serpiente como símbolo, disfraz o forma de manifestación. Los textos hebreos vinculan serpientes con seres espirituales. Un ejemplo clave: en Números 21, Dios envía serpientes ardientes, Nachash Serafim, para corregir al pueblo. La palabra serafim es la misma usada en Isaías 6 para describir a los serafines, los ángeles de 6 alas frente al trono de Dios. ¿Ves la conexión? En hebreo, serpiente y ser celestial pueden entrelazarse lingüísticamente. Esto pone sobre la mesa una posibilidad poderosa. La serpiente del Edén no era un animal, sino un ser espiritual de alto rango que se rebeló contra Dios. La relación entre serpientes y seres espirituales aparece una y otra vez en las Escrituras. Esa conexión ha llevado a muchos a preguntarse si la figura que tentó a Eva no era simplemente un reptil, sino una entidad celestial actuando bajo otra forma. De hecho, en Ezequiel 28 encontramos una pista poderosa. El profeta describe a un ser que estuvo en el Edén, un querubín privilegiado, radiante y cubierto de piedras preciosas, que cayó de su posición por causa de su orgullo. Si un querubín estaba presente en el Edén, ¿por qué pensar que la serpiente era solo un animal del jardín? Ese pasaje sugiere que detrás de la figura que habló con Eva se ocultaba un ser espiritual de alto rango que se corrompió. Ahora reflexiona en esto. Adán y Eva no vivían en un lugar común, vivían en un espacio donde lo terrenal y lo celestial se encontraban. Dios caminaba allí. Lo divino se manifestaba abiertamente. Así que la presencia de un ser espiritual en ese entorno no habría sido extraña. Y eso explica por qué Eva no reacciona con miedo cuando la serpiente le habla. Para muchos eruditos, la serpiente del Edén era un ser celestial caído, que tomó una forma visible o utilizó un símbolo para comunicarse con los primeros seres humanos. Lo mismo ocurre en numerosas culturas antiguas. Las serpientes representan guardianes del conocimiento oculto, portadores de sabiduría prohibida, intermediarios entre el mundo de los dioses y los hombres. Y justamente eso es lo que la serpiente ofrece a Eva: acceso a un tipo de conocimiento reservado. La Biblia misma conecta a esta serpiente con Satanás. En Apocalipsis 12:9 aparece una revelación clave. Fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Aquí, el propio texto identifica sin ambigüedad que la serpiente del principio es el mismo líder de los seres caídos. Juan une ambos episodios, Edén y Apocalipsis, como si se tratara del mismo personaje operando a lo largo de la historia. Si esto es cierto, la tentación en el Edén no fue un encuentro con un animal, sino el primer acto registrado de una rebelión espiritual que ya había comenzado antes del surgimiento del ser humano. Entonces, ¿qué era realmente el Edén? Para entender por qué ese ser estaba allí, debemos revisar la idea tradicional del jardín. Pensamos en el Edén como un paraíso terrestre con árboles, ríos y vegetación exuberante. Pero la Biblia insinúa que era mucho más que un simple paisaje natural. En Ezequiel 28, el Edén es llamado Jardín de Dios, Monte Santo. ¿Cómo puede un jardín ser un monte sagrado al mismo tiempo? Eso indica que el Edén era un lugar elevado, un punto de encuentro entre Dios, los seres espirituales y la humanidad. Un santuario cósmico en la tierra. Este patrón se repite por toda la Biblia. Dios se revela en montes altos. El templo fue colocado en un monte. Los lugares sagrados eran alturas espirituales. El Edén encajaría entonces como el primer templo, un espacio donde Adán y Eva
coexistían con realidades espirituales. Y aquí surge un detalle clave. En muchos textos hebreos, los seres espirituales habitan en montes sagrados. Si el Edén era uno de estos montes celestiales en la tierra, entonces la presencia de un ser espiritual, aunque rebelde, no era inesperada. Esto explicaría por qué Eva no se extraña de que la serpiente hable, no reacciona con terror. El diálogo ocurre con total naturalidad. Tal vez ella estaba acostumbrada a convivir con seres sobrenaturales, porque el Edén no era solo un jardín, sino el punto donde los cielos y la tierra se tocaban. Hay un detalle sorprendente que a menudo pasa inadvertido. La misión de Adán en el Edén pudo haber sido mucho más grande que simplemente cuidar un jardín. En Génesis 2:15 se dice que Dios colocó a Adán allí para cultivarlo y guardarlo. La palabra hebrea utilizada para guardar, shamar, es la misma que se aplica en el Antiguo Testamento a los sacerdotes encargados de custodiar, proteger y servir dentro del templo. Esto ha llevado a muchos estudiosos a considerar que Adán no era solo un jardinero, sino una especie de sacerdote primordial, encargado de velar por el primer santuario de Dios sobre la tierra. Y si el Edén era realmente un monte sagrado, un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, entonces la presencia de la serpiente allí cobra un significado mucho más profundo. Ese ser no llegó como un invasor inesperado. Al contrario, ya tenía acceso a ese espacio santo antes de su caída. Era un ser espiritual que se corrompió y que decidió usar su posición para torcer el propósito divino y desviar a la humanidad de su destino. Pero surge la gran pregunta: ¿qué buscaba realmente la serpiente? ¿Qué objetivo oculto tenía al tentar a Eva? Para comprenderlo, hay que mirar cómo tanto el judaísmo como el cristianismo interpretaron esta figura a lo largo de los siglos. Las antiguas tradiciones hebreas ofrecen varias perspectivas. Algunos rabinos la describían como un ángel caído que actuó con malicia. Otros la veían como la personificación del mal, una fuerza que ya existía en la creación. Y también había quienes afirmaban que la serpiente era Satanás disfrazado, obrando con un propósito específico. Sin embargo, la identificación más clara aparece recién en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis 12:9, Juan revela: fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Aquí se unen todas las piezas. La serpiente del Edén, el dragón del Apocalipsis y Satanás son presentados como un mismo ser. Para la iglesia primitiva, la duda estaba resuelta. La serpiente no era un animal parlante, sino la manifestación de un ser espiritual rebelde. Pero ¿quién era realmente Satanás antes de su caída? Muchas imágenes modernas lo representan como un monstruo con cuernos y cola, pero esa figura no proviene de la Biblia. En hebreo, Satanás, Satán, significa adversario, opositor, acusador. Es más un título que un nombre propio. En el libro de Job aparece como un acusador que entra en la corte celestial para desafiar la fidelidad de los humanos. Esto muestra que antes de su rebelión total, Satanás formaba parte del Consejo Celestial, lo que implica que tuvo un rango significativo. Si tenía acceso al Edén, esto indica que era un ser exaltado dentro de la jerarquía espiritual mucho antes de convertirse en enemigo de Dios. Pero entonces, ¿por qué tentó a Eva? ¿Qué buscaba? No fue por simple maldad o travesura. Lo que la serpiente ofreció no fue solo un fruto, sino un conocimiento que haría al ser humano como Dios. Es exactamente la misma ambición que provocó la caída de Satanás: querer ocupar un lugar que no le correspondía. Cuando falló en el cielo, intentó recrear su rebelión en la tierra, llevando a los seres humanos a repetir su propio error, desafiar a Dios y definir el bien y el mal por sí mismos.
La tentación del Edén fue, en esencia, un intento de trasladar su propia rebelión al corazón humano. Lo que ocurrió en el Edén no fue simplemente una desobediencia puntual. Fue el inicio de un conflicto espiritual que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Una batalla entre quienes permanecen fieles a Dios y aquellos que siguen las mentiras de la serpiente antigua. Pero para comprender cómo se desencadenó esta guerra y por qué sus efectos siguen presentes hasta hoy, debemos revisar con atención lo que pasó inmediatamente después de la caída. Después de la desobediencia, el quiebre de la relación con Dios. La conversación entre Eva y la serpiente duró apenas unos instantes, pero sus consecuencias marcaron toda la historia. Se rompió la comunión directa con Dios. Entró el dolor, el sufrimiento y la muerte, y comenzó una separación espiritual que afectaría a toda la descendencia humana. Sin embargo, hay un detalle clave que casi nadie menciona. Cuando Dios se presentó en el jardín, no interrogó a la serpiente. Fue directamente hacia Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Dios ya conocía perfectamente la identidad real del ser espiritual que estaba detrás del engaño, y entonces pronunciaron las sentencias. La maldición sobre la serpiente, castigo físico o mensaje espiritual. Dios dirigió las primeras palabras de juicio a la serpiente. Por haber hecho esto, serás maldita. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:14. Muchos interpretan esto como una transformación literal, como si antes la serpiente hubiera caminado erguida. Pero existe una interpretación aún más profunda. En la Biblia, arrastrarse y comer polvo son símbolos de humillación absoluta y derrota total. Aparecen en textos como Miqueas 7:17 e Isaías 65:25 para describir la deshonra de los enemigos de Dios. Si aplicamos esto al Edén, la maldición no era solo contra un animal, sino contra la entidad espiritual rebelde que actuó detrás de la serpiente. Un ser que antes tenía presencia y autoridad en el ámbito celestial, pero que a partir de ese momento fue degradado, expulsado y reducido a un estado de derrota permanente. La profecía más antigua, el anticipo de una guerra que continúa hoy. Después de maldecirla, Dios pronunció una declaración que cambiaría todo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Génesis 3:15. Este versículo es conocido como la primera profecía mesiánica, el anuncio del futuro redentor. Pero aquí hay algo muy revelador. Si la serpiente fuera únicamente un animal, ¿por qué Dios habla de su descendencia? ¿Serpientes literales en guerra con la humanidad para siempre? La respuesta apunta a algo mucho más amplio. La serpiente representa una línea espiritual que se opondrá al plan de Dios a lo largo de toda la historia. De la misma manera, la descendencia de la mujer representa a los que permanecen alineados con la verdad divina, culminando en el Mesías, quien finalmente aplastará la autoridad de la serpiente. Desde ese momento se establece una guerra de dos linajes. El linaje de la serpiente marcado por la rebelión, la mentira y la violencia. El linaje de la mujer orientado hacia la justicia, la fidelidad y la promesa divina. Este conflicto comienza inmediatamente en la Biblia, con Caín y Abel. A lo largo de la historia bíblica, podemos ver una misma tensión repetirse una y otra vez. Dos caminos, dos linajes, dos fuerzas enfrentadas desde el primer acto de la humanidad. Uno sigue la voz de Dios, el otro se inclina hacia la rebelión, la mentira y la violencia. Lo vemos desde el inicio. Abel, un corazón entregado a Dios.
Caín, dominado por los celos y la ira. Más adelante, Israel contra naciones que vivían lejos de la voluntad divina. En tiempos de Jesús, el conflicto llega al extremo cuando él confronta a los líderes religiosos, llamándolos hijos de su padre, el padre de la mentira, Juan 8:44. Y esta batalla continúa hasta el clímax, descrito en Apocalipsis, donde la serpiente antigua se enfrenta nuevamente a la mujer y a los que permanecen fieles a Dios. Pero este enfrentamiento no está limitado al pasado ni reservado para el futuro. Ocurre todos los días, en cada generación. El enemigo usa las mismas tácticas del Edén: torcer la verdad, ofrecer poder, sembrar confusión y separar al ser humano de su Creador. ¿Por qué Dios permitió la tentación? El misterio detrás de la prueba. Una pregunta inevitable surge aquí. Si Dios sabía lo que la serpiente haría, ¿por qué permitió que sucediera? Muchos consideran esto un dilema espiritual, pero la clave está en comprender la naturaleza de lo que ocurrió en el Edén. Lo que estaba en juego no era una fruta, sino la confianza. Adán y Eva lo tenían todo: vida, provisión, libertad y comunión directa con Dios. Pero debían tomar una decisión. ¿Confiarían en la palabra de Dios o prestarían oídos a una voz que ofrecía un camino más elevado? La serpiente no vendió simplemente el acto de comer un fruto, ofreció una filosofía: puedes ser tu propio Dios. No necesitas obediencia ni límites. Esa es la misma idea que se ha repetido en imperios, filosofías, movimientos y religiones a lo largo de la historia. El ser humano intenta ocupar el lugar de Dios y definir su propio bien y mal. El Edén fue el modelo de toda la humanidad. La caída no fue un tropiezo accidental, sino una ruptura de confianza, una decisión consciente de escuchar una voz distinta a la de Dios. Esto revela algo profundo sobre nosotros. El pecado no es solo mala conducta, es un corazón que prefiere la ilusión de autonomía antes que la verdad divina. ¿Qué pasó con la serpiente después del Edén? El relato continúa con la sentencia divina sobre la serpiente, pero esta sentencia contiene claves para entender toda la historia bíblica. Dios anuncia: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú lo herirás en el talón. Génesis 3:15. Este versículo es conocido desde antiguo como la primera profecía del Salvador, es decir, la serpiente iniciaría una guerra contra la humanidad, pero de la humanidad nacería uno que la derrotaría definitivamente. La descendencia de la serpiente no es un linaje biológico, sino un grupo espiritual alineado con la rebelión, con aquellos que se oponen a la voluntad de Dios en cada generación. La descendencia de la mujer representa a los fieles y culmina en el Mesías, quien vendría a destruir las obras del adversario. Desde Génesis hasta los profetas, esta guerra es evidente. El conflicto entre lo santo y lo corrupto, entre la obediencia y la rebelión. Cuando Jesús aparece en escena, la confrontación es directa. En el desierto, el tentador repite la estrategia del Edén: promesas de poder, manipulación de la palabra, pero esta vez no logra vencer. La batalla decisiva sucede en la cruz. Allí, la serpiente creyó haber triunfado, pero fue precisamente el sacrificio de Cristo el golpe mortal que quebró su dominio. Si la serpiente fue derrotada, ¿por qué aún vemos maldad en el mundo? La Biblia explica que aunque la sentencia ya fue pronunciada, su cumplimiento final ocurrirá al final de los tiempos. En Apocalipsis leemos: el gran dragón, la serpiente antigua, fue arrojado. Apocalipsis 12:9. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:10. La serpiente sigue actuando, pero su destino está sellado, su tiempo se acorta, su final es inevitable. ¿Qué significa esto para ti hoy? Si la serpiente continúa tratando de engañar a la humanidad,
Entonces, debemos estar alertas para no repetir los errores del Edén. El enemigo sigue susurrando lo mismo. Tú decides tu verdad. No necesitas a Dios. El conocimiento prohibido te hará libre. Pero ahora hay una diferencia gigantesca. La verdad fue revelada. El Mesías venció. Tú puedes elegir de qué lado de esta batalla espiritual quieres estar. Entonces, después de entender todo este recorrido, ¿ves el relato del Edén como un cuento antiguo o como una historia viva que continúa hoy?